Muy bien, buenos días queridos hermanos. Disculpen mi voz un poquito ronquita. Vamos a continuar con el devocional doctrinal. Hoy lunes nos toca el Espíritu y la revelación de Dios para la salvación. Los textos que nos van a ayudar son Juan capítulo 16 del 8 al 13, que dice: "Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir". Aquí podemos ver la palabra convencerá. Dice, esta palabra tiene dos significados: el acto judicial de convicción con miras a una sentencia, y dos, la acción de convencer. En este caso, el segundo significado resulta más apropiado, pues el propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad del Salvador. El Hijo es quien juzga, junto con el Padre. En el versículo 14 está escrito que Él revelará las glorias de Cristo a su pueblo. También dará la inspiración para escribir el Nuevo Testamento y guiará a los apóstoles a hacerlo, y revelará las cosas que habrán de venir mediante las profecías del Nuevo Testamento. Muy bien, ahí podemos ver que el Espíritu Santo es quien guía a todo creyente a la palabra de Dios, pero para el conocimiento de Cristo, para que nosotros podamos obtener la salvación. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Aquí podemos encontrar el comentario del pastor que dice: es evidente que la Biblia ha sido escrita por hombres, pero no fue originada por voluntad humana. ¿Cómo se explica esto? Es el Espíritu Santo el que inspiró o movió a los hombres que la escribieron, sin que ellos perdieran sus peculiares estilos, formación intelectual y trasfondo cultural. Fueron usados y guiados por el Espíritu, como alguien ha dicho, tal como el viento suele llevar a un barco velero bajo el impulso de su fuerza. Los hombres hablaron no por su propia cuenta, sino por acción del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia no hablaban por su propia inspiración, ¿no? Sino hablaban por la revelación que le llegaba de parte de Dios directamente por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien guiaba a cada uno de estos hombres para escribir la revelación, para escribir la revelación de la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros dudar de que fue escrita por hombres. Bueno, no podemos dudar de la palabra de Dios, no solo porque fue inspirada por el Espíritu Santo, sino porque es su palabra, es la palabra de Dios. También recordemos que la palabra de Dios es Cristo mismo también. Y luego tenemos el otro versículo, segunda de Pedro 1:21, que dice lo siguiente. A ver, segunda de Pedro 1:21 dice así: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí dice, inspirados por el Espíritu Santo. Les voy a leer un comentario. Inspirados por el Espíritu Santo. Perdón por la calidad del video. El Espíritu Santo es la fuente de profecía y habitando
habilitaron a los profetas para que hablen y escriban como representantes de Dios, entreguen su palabra infalible e inerrante. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo es quien da la palabra, y esta palabra es infalible y es inerrante. ¿Sí? Esta palabra es infalible y es inerrante de la palabra de Dios. Podemos ver acá también en el comentario que hace acá el pastor: el Señor enseñó a sus discípulos que el Consolador vendría para enseñarles todas las cosas. Él tomaría sus enseñanzas y las impartiría con el fin de llevarles al arrepentimiento para salvación y vida eterna. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, usando la palabra que inspiró. El inspirador de la verdad divina es también quien la aplica para salvación de todo aquel que cree. Entonces, según el comentario aquí del pastor, ¿cómo podemos nosotros estar convencidos de pecado, de justicia y de juicio? Usando la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia que el Señor nos ha dado para poder leerla, estudiarla, escudriñarla. A comparación de nuestros hermanos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, muchos de ellos no tenían Biblia. Nosotros tenemos la capacidad y la gran oportunidad de tener Biblias de estudio, de todo tipo de Biblias. Y eso nos tiene que animar a estudiarla para que el Espíritu Santo nos revele el medio por el cual podemos obtener nuestra salvación, por el cual Dios nos salva. Tenemos acá dos preguntas para reflexionar. ¿Cuál es el objetivo de la palabra? ¿Cuál será el objetivo de la palabra de Dios? ¿No? Llevarnos al conocimiento suyo, para conocer al Hijo, al Padre, y así obtener la vida eterna. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo con la palabra? Guiar, convencer a las personas, ¿verdad? Enseñar. Ese es el rol del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos poner en práctica todo esto? Estudiando la palabra, escudriñándola, leyéndola todos los días, y así podemos seguir aprendiendo mucho más de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Luego ya tocará el día de mañana otro devocional. Nos vemos. Dios me los bendiga. Un abrazo.